Hola, buenos días. Eh, lo primero, dar las gracias a todo el público asistente. Como sabíamos que iban a llegar dos personas que habían que ir a buscar y estaban llegando, por eso hemos retrasado un poquito. Perdonad el retraso. Bueno, muchas gracias también a Herminio, de verdad, por acogernos tan hospitalariamente para este acto. Y sobre todo, muchísimas gracias a Luis Carlos y a David, que son dos personas colombianas que después nos van a hablar de cuál es la situación de su país y por qué están aquí. Situación muy, muy dura. Yo quiero hablar primero de Amnistía Internacional. Es una organización no gubernamental, independiente, imparcial, que lucha por los derechos humanos en el mundo. Somos unos 10 millones de personas en todo el mundo que estamos pendientes de los derechos humanos, unos en calidad de activistas, otros como socios o simpatizantes nada más, firmando acciones. En España hay 3.500 activistas y en el grupo local de Villalba, que abarca los pueblos de toda esta zona de la sierra, somos 12. Necesitamos más. Necesitamos activistas de cualquier edad en el grupo local. Aparte, tenemos aquí una representación joven que son del grupo escolar de Amnistía Internacional del Instituto Juan de Herrera. Bueno, que hacen también muchas cosas porque los derechos humanos se conozcan y se respeten. ¿Por qué hacemos hoy este acto? Pues porque mañana es el Día Mundial del Medio Ambiente y queríamos hablar del medio ambiente como un derecho humano que nos afecta a muchos otros derechos, como el derecho a la salud, a la educación, al agua, etc. Entonces, resulta que Amnistía Internacional tiene muy complejos y que se necesita trabajar con ellos a largo plazo. Entonces, lo que hace es que las estructuras locales adoptemos alguno de estos casos. Nosotros, este es el primer acto que hacemos por la comunidad Seimpome. Tenemos aquí la pancarta. Después Carmelo nos va a contar y vamos a pediros una cierta colaboración al respecto para ayudar a esta gente. Es una comunidad indígena. Está en Colombia y entonces hemos decidido que íbamos a hablar de Colombia, a ver cuál es la situación de ese país. Y entonces contamos con el inmenso honor de tener con nosotros, van a hablar por este orden, David Hurtado. Él está ahora mismo acogido por el grupo local de Palencia, es así, de Amnistía Internacional, que casualmente tienen el mismo caso a Seimpome que tenemos nosotros adoptado. Entonces, ha venido en representación de aquel grupo y va a hablar de por qué está aquí en España. Y después, y nos ha traído la pancarta. Y además, bueno, luego hablamos de otra cosa. Presento también aquí a mi derecha a Luis Carlos Agudelo. Él viene de Cali, de Colombia, llega desde diciembre, desde octubre aquí en España, por una situación también muy dura que luego nos contará. Y nada, simplemente agradeceros nuevamente vuestra presencia y nada, que os doy la palabra. David, Vale. Buenos días a todos y todas. Un placer poder compartir con ustedes este espacio. Pues como ya lo dijeron, mi nombre es David Hurtado. Yo vengo de Colombia, del departamento del Cauca, cerca al departamento donde vive el compañero. Estoy aquí acogido gracias al programa de amnistía de acogimiento a defensores de derechos humanos que me tiene aquí con mi familia, ¿no? En Palencia durante un año. Pero pues lastimosamente por la situación de Colombia, pues este año pues, vamos a tener que permanecer mucho más tiempo en España porque lastimosamente no, la situación no mejora, ¿no? O sea, yo en Colombia soy defensor de derechos humanos desde hace varios años. En el 2013, por este ejercicio de defensa de derechos humanos, sufrí un atentado. La fuerza pública directamente allá me lanzó un artefacto explosivo que causó 3 heridas de gran magnitud. Esta que es la visible, que es la de mostrar, que fue la pérdida de la falange distal del cuarto dedo de la mano izquierda. Una esquirla que tengo alojada en la pierna, ¿cierto? Que está muy cerca al hueso y por eso es imposible sacarla. Y una esquirla que tengo alojada todavía aquí en el cuello entre la tráquea y la vértebra,
que pues cortó la carótida, ¿cierto? La vena, que casi, o sea, debió matarme, pero pues por las cosas del destino sigo aquí y puedo hoy seguirles contando, ¿no? Esta situación fue en el 2013. A pesar de esta situación de riesgo que casi me cuesta la vida, pues seguía haciendo el ejercicio de defensa de derechos humanos y durante todo este tiempo he recibido amenazas de muerte, donde me señalan pues a través de mensajes de texto, de mensajes de WhatsApp y cosas así, cosas como que voy a terminar en bolsas de basura. No sé si entienden la referencia, espero que no. ¿Sí la entienden? Aquí hace alusión. ¿A qué? Exacto, que, como en las películas, que te va a dejar en trocitos y vas a caber en una bolsa de basura como si fueras basura, ¿no? Ese es el ejercicio. Ese era el tipo de mensajes que recibía. Y pues, digamos, de alguna forma, lastimosamente, en Colombia hemos normalizado la violencia y pues para mí realmente era como gracioso, por decirlo de alguna forma, y se volvió como un chiste más del diario vivir por el ejercicio que yo hacía. Que estando aquí me he dado cuenta que eso no debe ser, eso no es natural. No debe ser natural normalizar la violencia, no debe ser natural sentir temor, no debe ser natural. Pero lastimosamente lo hemos vivido tantos años que lo normalizamos y nosotros también. Los defensores de derechos humanos sabemos que eso nos pasa y decimos, lo estamos haciendo bien porque nos pasa. Una cosa así, de normalizar la violencia que no se debe hacer. Pero bueno, estamos en este ejercicio. Por este tema de amenazas y por el tema pues, del riesgo, tenía escolta, ¿cierto? En Colombia, una persona armada que me acompañaba a todos los lugares donde iba, pero él me acompañaba de día. Y de noche, ¿quién me acompañaba? Nadie. Entonces, aquí era la situación. Muchos líderes, lastimosamente, durante el tema de la pandemia, como estaban en su casa, pues para estar con su familia y demás, fueron allá, hasta su casa y los mataron. Y no solo al líder, sino que también asesinaron a su familia, a sus hijos, niños pequeños muchas veces y cosas de ese estilo. Masacres que lastimosamente es una palabra que en Colombia se aplica. En Colombia, por ejemplo, el Día de los Derechos Humanos, que es el 9 de septiembre, se perpetró en Colombia hace no muchos años, hace aproximadamente 2 años o 3 años, en la capital de Colombia, una masacre, donde mataron civiles. En la fuerza pública asesinó civiles en la capital. O sea, imagínense esta escena. En Madrid, porque salen a protestar, a manifestarse, asesinan a 9 personas. ¿Ustedes creen que eso podría pasar en Madrid? Pasó hace años. Hace muchos años, es la historia. Lastimosamente, esperemos que se quede en la historia. En Colombia no es parte de la historia, es parte de esa vivencia que lastimosamente hoy todavía se sigue viviendo, ¿cierto? Y esto no fue hace muchos años, muchos jóvenes. ¿Por qué estaban protestando? Porque mataron a un abogado. Lo ahogaron como lo que pasó en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, y ahí salieron a manifestarse. Y el Día de los Derechos Humanos de Colombia pasó una masacre en la capital. Eso no tiene presentación, creo yo, en ninguna parte del mundo, pero eso pasa. En este momentico, por ejemplo, van más de 75 líderes asesinados este año. Van 77 con exactitud. Este año, o sea, el año pasado fueron 161 y este van 75 más. Lastimosamente toca ir contando cada año, ¿no? Y para muchos de ustedes solo es un número, 75. Un número. El 34, un número. Pero lastimosamente para mí son compañeros muchos de ellos, que yo conocía, que yo hablé en el paro del año pasado, en el del 2021, con los que compartí, porque estuve en el paro acompañando a las comunidades campesinas, estuve hablando con algunos de ellos y cuando pues, ya logré salir de Colombia por el tema del riesgo, gracias a Amnistía estoy aquí, me doy cuenta que esos compañeros con los que yo hablé los han asesinado. Por ejemplo, uno de ellos, indígena, decía él que él quería para su comunidad el tema de la defensa del medio ambiente, ¿cierto? Decía que él quería un buen vivir para su comunidad. Él no decía yo quiero para mí, yo necesito para mí. Él decía, y siguen siendo sus palabras, que es para su comunidad. Y por hacer esto, lo asesinaron.
Pero no solo le dispararon varias veces, porque fueron varios impactos de arma de fuego, sino que aparte de eso lo degollaron. ¿Para qué después de haberlo asesinado lo degollan? Un mensaje. Todo aquel que hable va a terminar como él. Y él tenía escolta. Él también tenía hombres de protección. Y pasó lo que les digo. Cuando se fueron los escoltas, llegaron los hombres detrás de él y se lo llevaron. Y lo mataron. Y es una persona con la que yo hablé y con la que compartí. Y hoy, pues no podemos seguir contando con sus palabras. En muchos lugares donde hay forma de proyectar, intento proyectar un video de él, porque cada vez que otros jóvenes lo escuchan hablar, los que quisieron callarlo no ganan, pierden, porque él sigue hablando. Y esa voz sigue retumbando. Lastimosamente no es el único, ¿no? O sea, hay otro compañero también que hacía parte del comité del medio ambiente en un municipio de Colombia que se llama Argelia, Cauca, que es lastimosamente uno de los municipios que más ha sufrido la violencia, y también él se había fugado varias veces de la muerte, varias veces se había logrado escapar porque lo estaban buscando para asesinar. Y él me lo contó, lo conozco hace más de 4 años, y lastimosamente también la noticia llega acá, que lo lograron alcanzar y lo asesinaron. Y él tenía un hijo y era su vida ese hijo. Y estaba luchando para que la institución no le quitara el hijo por las condiciones de vida que vive ese municipio. Y él estaba luchando para eso también. Aparte de luchar por el medio ambiente, aparte de luchar por cambiar la realidad de su comunidad, luchaba para mantener a su hijo. Y lastimosamente ese hijo hoy no va a contar con su padre. Y esa es la realidad de Colombia, de los 70 y puntas, que para muchos de ustedes solo son números, ¿cierto? Para muchas personas solo se vuelven un número, son personas, padres, hijos, hermanos, ¿cierto? Y esa es la realidad de esos jóvenes, de estas personas que defienden los derechos humanos en Colombia, que lastimosamente no tienen garantías de vida. Esa es una de las partes de la violencia de Colombia. Aquí tenemos también el tema de la movilización. El año pasado se dio una gran movilización donde los principales actores fueron jóvenes, ¿cierto? Porque dice un joven que lastimosamente tuvo que salir también de Colombia por ser defensor del medio ambiente, dice, es que el futuro no es de los jóvenes, es el presente, porque si no hacen algo en el presente, pues en el futuro ya habrá mucho menos que se pueda hacer. Y él decía eso, el presente y el futuro es de los niños y de los jóvenes. Y por decir chistes de estos, pues también lastimosamente le tocó salir de Colombia. Y por esa realidad, pues los jóvenes salieron a manifestarse. Y fue una movilización muy grande. Antes había pasado, efectivamente, pero esta tuvo una característica que fue en las ciudades. Antes las movilizaciones eran sobre todo en las zonas rurales. Esta vez fueron en las ciudades. Y gracias a las redes sociales, mucha gente se dio cuenta de esos desmanes. Es triste decirles que esta caricatura que saca Amnistía es una realidad. O sea, no pasa como las caricaturas de los superhéroes, ¿no? Donde pues es una ficción, aquí es una realidad de la crueldad que se vive en Colombia. Muchos jóvenes, el año pasado, por salir a manifestarse, perdieron sus ojos, los dejaron ciegos. Y dice la institución que fue situaciones aisladas, pero al menos hay registro de 80 que les pasó eso. Esos son los que no pueden negar, pero son muchos más. O sea, en Popayán, de donde yo vengo, por ejemplo, pasó eso. Y no solo pasó el año pasado, pasó años anteriores, donde a los jóvenes de la universidad que salían a manifestarse les disparaban en los ojos. Claro, ya no los asesinaron, pero perder la vista es otro nivel. Más si usted está estudiando, ¿no? O sea, si usted lee, leer con los dos ojos no es tan fácil, pero leer con uno solo es mucho más complicado. Y eso es lo que buscaban, ¿no? La fuerza pública al atacar así. Y realmente ellos dicen que no es una política de la institución, pero que 80 casos pasen así en un solo año es muy diciente. Pero que el año anterior también haya pasado es más diciente. Y que el año anterior también, ahí vemos que efectivamente hay una política. Y quiero resaltar aquí también que no se dice que es que los de la fuerza pública, ejército y policía son malos, ¿cierto? O sea, que ellas son malas personas, sino que lastimosamente la formación que tienen en Colombia es creer que nosotros
somos su enemigo, porque estamos pidiendo los derechos. Y ellos creen eso. Y por eso cuando ellos hacen este tipo de acciones no piensan que están haciendo algo malo, porque en su cabeza las han formado para decir ellos son los malos y por eso a ellos hay que hacerle todo lo malo que se pueda hacer. Y lastimosamente eso es algo que también se debe cambiar, ¿cierto? La política del enemigo interno, porque es una política de Estado. Una política que, por ejemplo, está reconocido hoy que asesinó a 6.402 jóvenes en Colombia. Una política que llevó a jóvenes que no tenían trabajo para otros lugares rurales, los mataron, les pusieron camuflado para decir que la fuerza pública estaba ganando la guerra. Hoy en día 6.402 es el número de los jóvenes que ya no pueden decir que es mentira. O sea, es tan evidente eso con ellos que ya no pueden decir que es mentira, pero son muchos más, lastimosamente. Y esa política no ha acabado, se sigue presentando. Entonces es necesario que todas las personas del mundo, o bueno, muchas personas en el mundo se den cuenta de lo que pasa en Colombia. Porque lastimosamente para el Estado colombiano es más importante lo que diga cualquier persona en el mundo que lo que todos los colombianos podamos decir. Es muy importante, por ejemplo, las cartas que hacen como grupos locales de enviar a Colombia, porque eso muestra que hay personas en el mundo que están pendientes de lo que está pasando allá y no son tan descarados al hacerlo, como lo que pasó en Cali. En Cali, por ejemplo, quisieron quitar el internet para que los jóvenes no pudieran transmitir lo que estaba pasando allá. Porque yo puedo decirles, es que dispararon civiles al lado de policías, dispararon contra los manifestantes, armas de fuego. Claro, ustedes me pueden escuchar y medio creer, pero si ustedes ven un video que muestra eso, ¿cómo lo van a negar? Es una realidad que es demasiado evidente. Y por eso la importancia también de eso, ¿no? El Internet nos permite hoy en día mostrar esas realidades que se viven en otros lados. Y por eso les pido el favor que no me crean. Todo lo que yo acabo de decir es una mentira. Y no me crean. Ayúdenme a investigar. Y busque a alguien la forma de decirme mentiroso en la cara. Que si lo logra, se lo agradecería. Porque si me pueden decir mentiroso, quiere decir que eso no es real lo que está pasando en Colombia. Pero lastimosamente tengo casi la certeza que nadie me va a poder decir mentiroso en la cara. Pero les pido el favor que no me crean, que busquen, porque cada vez que ustedes buscan lo que está pasando allá y lo postean en sus redes sociales, muestran al mundo esa realidad, que ellos intentan cerrar, no mostrarla. Los medios de comunicación no ayudan a difundir esa realidad. Entonces, por eso necesitamos de estas otras estrategias, ¿no? De las redes sociales y demás. Creo que no hay mucho tiempo, entonces voy a cortar ahí y pues si hay alguna pregunta más adelante, pues aquí voy a estar otro rato. Y le paso la palabra a mi compañero. No, sí, se me oye, ¿no? Vale, sí. Bueno, muchísimas gracias, David. Nos has dado información que no conocíamos, o nos has concretado. Y bueno, se me olvidó antes decir que Amnistía Internacional publica cada año un informe anual de la situación de los derechos humanos en todos los países. Entonces, bueno, yo lo traigo aquí impreso, pero se puede buscar fácilmente en internet y sobre Colombia hay todas estas páginas que hablan de lo que nos está hablando David, de lo que nos va a contar también Luis Carlos y de muchas cosas más, de cuál es la situación de Colombia. Siempre pensamos, lo veníamos hablando en el coche, que en los acuerdos de paz de 2016 se acabó la guerra en Colombia y se acabó la violencia. Pero bueno, parece que nosotros tuvimos en el instituto una exposición que se llamaba La Paz Esquiva, donde se veía todos los flecos que habían quedado sin tocar en esos acuerdos de paz y todas las personas que estaban todavía sufriendo y que además merecen justicia, que se sepa la verdad y que se les repare. Entonces yo os animo a que leáis este informe porque viene una información muy completa. Y ahora si quieres buscarlo, ¿hablas tú? Buenos días para todos. Como dijo Carmen, pues vengo de la ciudad de Cali. Para hacerles una idea más clara, nosotros en Colombia, a lo que ustedes llaman comunidad, nosotros llamamos departamento, ¿no? Como
explicó el compañero, él viene del departamento del Cauca, yo vengo del departamento del Valle del Cauca, su capital es Cali, la ciudad donde vengo, y hoy hace exactamente un año y un mes, pues viví una situación bastante terrible, como pues muchas personas saben, y gracias a la posibilidad que me ha dado Amnistía de poner en conocimiento, el año pasado en Cali, el 28 de abril, en todo Colombia más exactamente, se presentaron un tipo de manifestaciones en contra de medidas que había tomado el gobierno, muy perjudiciales contra la sociedad colombiana, más aún teniendo en cuenta que afectaba directamente la idea absurda de una reforma tributaria en medio de una pandemia como estábamos en Colombia tan agobiados. Se les ocurrió a ellos que era la forma, pues, la mejor forma de quitarle aún más a las personas que más trabajan y que más necesitan, como somos nosotros, la clase obrera. En Colombia, desgraciadamente, pues nos tienen estratificados, ¿no? Allá hay desde estrato 0 hasta estrato 7. Y de acuerdo a ese extracto, así mismo es la calidad de vida que vas llevando, ¿no? Entonces, la sociedad colombiana, especialmente la juventud, como dijo David, cansados no solamente de eso, sino de ver que cada día en Colombia los derechos los van recortando más, ¿no? Todo se va volviendo más bien privilegios para una clase afín al gobierno de turno, que eso es exactamente lo que pasa en Colombia. Estas políticas neoliberales son las que han llevado a países como el de nosotros a que cada día, especialmente la juventud que está estudiando con la ilusión de prepararse para un futuro, pues vean cada vez ese futuro más estrecho, ¿no? más oscuro, como decimos nosotros. Y debido a eso, el 28 de abril del año pasado, la gente dijo no más, no queremos seguir viviendo estas situaciones, y se levantó de una forma contundente contra el gobierno cruel, que es el que ha manejado pues estos hilos pues de esta sociedad. Y salieron a protestar y a decir no queremos más esto, no queremos más daños, no queremos más que nos limiten la educación, que nos limiten la salud, que nos limiten el sistema pensional, porque pues ¿para dónde vamos? La respuesta a estas manifestaciones de parte del gobierno fue callarlos a punta de balazos. Así fue la respuesta. Tanto fue que en la ciudad de donde vengo, el 28 de abril, cuando empezaron hasta el 3 de mayo, ya habían asesinado 4 jóvenes del gobierno para callarlos. Los informes de instituciones internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Naciones Unidas y CIDH lo confirman, de que la idea del gobierno fue callar a los protestantes a punta de balas. Entonces, del 28 al 3 de mayo en Cali, solamente en Cali ya iban 4 muertos, entre ellos menores de edad, todos eran jóvenes, estudiantes, manifestándose en contra de estas políticas. Y en la comunidad, en el barrio donde vivía mi hijo, salieron todas las familias, los adultos mayores, con sus nietos, con sus nietas, padres con los niños, los amigos, pues todos salieron a hacer una manifestación más que pacífica, era simbólica. En Colombia a esto le llaman velatón, que es en homenaje a estas víctimas que se estaban presentando. Esta comunidad, pues en el suelo iluminan con velas y entonces hacen oraciones y manifiestan pues su inconformidad contra el sistema, y cantan sus arengas en contra del gobierno. Y estando en eso, quiero que se hagan la idea, porque igual pues yo siempre cargo el video, como dice el compañero, pues para que no quede dudas de lo que estamos diciendo. Pues de hecho lo tengo aquí en la memoria que aportó.
estando ellos en su comunidad manifestándose así, cantando estas arengas y todo eso, llegó la policía con el escuadrón movilizado que se llama el SMAT y el grupo de operaciones especiales que se llama GOES y atacó a esta comunidad a balazos con fusiles que son de asalto, que son fusiles para utilizar en la guerra. ¿Sí? Pues la comunidad, al ver este ataque, todas las personas buscando refugio, unos hacia un lado, hacia otra parte, en medio de esa balacera asesinaron 3 jóvenes. Uno de ellos era mi hijo mayor. Un policía me dio un balazo en el pecho y me lo dejó ahí tirado. Entonces, al ver esta situación de cómo la policía, cómo el gobierno colombiano cruel, pues estamos pidiéndole a Dios nosotros que somos tan creyentes de que hasta ahora lleguen, porque pues ya estamos en las puertas de las elecciones presidenciales y lo más seguro es que vaya a haber un cambio en Colombia, es lo que estamos pidiendo. Se procesó esta situación por estar los muchachos manifestándose en contra de estas políticas tan crueles como es el exterminio de los líderes sociales, de defensores de derechos humanos como David, que por alzar su voz la respuesta que reciben es balas de parte del mismo gobierno. O sea, fue una situación tan terrible que al término de las protestas que empezaron en marzo y terminaron en final de julio en Cali, se presentaron 25 personas muertas. O sea, hubo 25 asesinados de parte del gobierno en solo la ciudad de Cali, de donde vengo. En Colombia, las entidades como Indepaz registran 87 muertos el año pasado en medio de las protestas sociales, por salir a decir, no queremos más este tipo de cosas en nuestro país. No queremos más que los derechos se sigan restringiendo y que se vuelvan, como dije anteriormente, beneficios para unos pocos privilegios. Hasta ahora, de esas 25 familias que en Cali hemos pasado por esto tan terrible, solamente ante la justicia en Colombia hay 5 casos. Entre ellos, el caso de mi hijo y de los otros 2 jóvenes que murieron con él ahí en el sector de Siloé, se llama el barrio donde cayeron ellos. Y otros 2 jóvenes que asesinaron en barrios distintos de la ciudad. ¿Por qué se ha presentado esto? Porque entidades del gobierno colombiano, como son la Fiscalía, la Procuraduría y la Personería, son afines y son cooptados por el gobierno de turno. No son independientes como en una sociedad respetada y avanzada debe ser, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay una impunidad total en el resto de las investigaciones de los casos de las otras familias. No hay nada. Y mientras no existe una denuncia, pues para esta entidad es mucho mejor, pues porque va a ser, ahí sí, como decía David, un número más. Mientras no haya la posibilidad de que contemos con el apoyo de entidades como Amnistía, que con sus cartas, con la presión y con la injerencia, hacen que los casos vayan avanzando, como es el caso de mi hijo y de los otros jóvenes. Esta situación me obligó a instalar denuncias, tanto en las instituciones en Colombia como a nivel internacional. Yo pude, con la ayuda de una organización de derechos humanos en Colombia, visualizar estos casos, lo que sucedió con mi hijo mayor, un joven que había terminado sus estudios, se había graduado como electricista industrial y acababa de empezar su vida laboral y ya pues teníamos el proyecto de empezar a una carrera profesional en la Universidad del Valle, en la ciudad de Cali. Esto, pues, les comento sinceramente que no se lo deseo absolutamente a nadie, ni siquiera a las personas que me hicieron esto a mi hijo, porque es terrible, o sea,
muy duro ver lo que le hicieron a un ser humano tan maravilloso como mi hijo y ver lo que le hicieron a esos jóvenes de los cuales puedo dar testimonio porque conozco a la familia, esa familia de solo la ciudad de Cali y puedo decir con certeza que eran unos jóvenes tan maravillosos como el mío, jóvenes estudiantes, trabajadores, llenos de sueños y de anhelos, y cómo un sistema tan cruel determina que hasta ahí tenían que llegar por salir a alzar su voz. Todo esto me costó estar ahora aquí con ustedes, fue el resultado de eso, porque al tener que denunciar a estas personas, a estos policías, lo que recibí fueron amenazas para mí y para mi familia, porque me estaba exponiendo y que me podía pasar algo igual que lo que le pasó a mi hijo, igual que lo que le pasó a muchas personas. Pues en realidad esa situación a mí me indignó aún más que temor. Lo que me dio fue mucha rabia, mucha impotencia, pero no pude hacer nada más que, como decimos nosotros, empacar las maletas y aprovechar la posibilidad de que Amnistía nos brindó de venirnos para acá, pues porque también tengo 2 hijos menores, un niño y una niña. Entonces la situación se tornó demasiado terrible y no tuve otra opción más que dejar en mi casa todo, en mi país, todos mis proyectos de vida, los proyectos con mis hijos, y empezar de cero. Créame que es una situación terrible, pues que gracias al sentido humanitario que en realidad tienen sociedades como la de ustedes, hemos podido ir asimilando esto de la mejor manera y hemos podido pues, entender que por alguna razón tuvimos que vivirlo y por alguna razón creo que una de esas razones es que ustedes tengan conocimiento de qué es lo que sucede realmente en un país como Colombia. Un país, como decía David, de enero a esta fecha han asesinado 77 líderes sociales, las personas que salen a reclamarle al gobierno por el desplazamiento y por el robo de sus tierras. Esas personas que salen a hacerse visibles, la idea del gobierno es acabar con ellos. Y asimismo fue la idea de acabar con todos aquellos que se manifestaron en contra de ellos el año pasado, exactamente hace un año. De verdad yo les agradezco por escucharnos. Como siempre no me canso de darle gracias a Amnistía por su apoyo, porque sin ellos pues otra cosa hubiese sido, ¿no? Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, sirva este aplauso a la situación tan dura que has vivido, como te has contado, igualmente para ti, David. Y bueno, yo me siento bien y dando la palabra para que nos contéis aquí. Y por supuesto nos gustaría muchísimo que nos pasarais esos documentos que no hemos podido proyectar para difundirlos también y extender pues la verdad. Y bueno, va a hablar Carmelo ahora de esta otra situación de la población indígena de Asincón y después, bueno, vamos a decir qué podríamos hacer entre todos, porque yo creo que se nos quedan ganas, ¿no? Y qué podemos hacer. Y luego, por supuesto, cualquier pregunta que os ocurra, pues yo creo que será bienvenida. Carmelo, cuando quieras. No sé si voy a poder yo. Después de esto. No sé si voy a poder añadir algo importante a lo que se ha dicho aquí. Mira, mientras encuentras las palabras, Carmelo, voy a decir lo que os vamos a pedir. Bueno, tenemos cómics como el que ha mostrado antes David, que podéis llevaros libremente porque los ha publicado Amnistía Internacional para que la gente conozca, ¿no? Todo esto que ha contado de lo de los pibes a la vista. Y además tenemos
unos modelos de tarjetas que han diseñado alumnas del grupo escolar de Amnistía Internacional del Instituto Juan de Herrera. Son distintos modelos, están algunos en color y otros en blanco y negro, porque hemos pensado que a lo mejor hay gente que le quiere dar su propio color. Y es para escribir en ellas mensajes de ánimo para la comunidad de la que nos va a hablar ahora Carmelo. Por otra parte, esto lo pueden hacer niños también, porque lo que haríamos sería nosotros recogerlos. Es muy difícil que les llegue correo allí, pero lo mandamos a la Corporación Claretiana que les está ayudando para que ellos lo recojan. Les mandaremos también otra pancarta que has traído, ¿no, David? De Palencia, para mandárselo a ellos. Y por otra parte tenemos aquí hojas para que personas adultas con su DNI, o sea, mayores de edad con su DNI, puedan firmar para que a estas personas se les reconozcan sus derechos y no se les acose permanentemente como está haciendo. Aparte tenemos aquí una hoja por si queréis recibir información, para que nos paséis vuestro mail o vuestro número, y si os queréis unir luego a nuestro grupo local también, nos reunimos cada 2 jueves en la casa en el centro de juventud que hay enfrente del Carrefour en Villalba, y estaremos encantadísimos de contar con vosotros. Somos un grupo pequeño, pero somos un grupo que es que nos sumamos a todos, y entonces hay muchísimo que hacer. Entonces cualquier ayuda es siempre muy bienvenida. ¿Quieres, Carmen? A ver, os voy a comentar alguna cosa que se me ocurra referente al caso que llevamos en el grupo escolar y el grupo local, vamos. Primero, Aseimpome, ¿sabéis lo que significa? No sé si lo sabéis, algunos. Es asentamiento indígena de Puerto Gaitán, en departamento de Meta. Es un poco las iniciales de asentamiento indígena Puerto Gaitán, Meta, perdón. Está este asentamiento, por tanto, en el departamento de Meta. Es un departamento que está por el centro más o menos de Colombia. Y es bueno, primero que os quería hacer partícipes de 2 sentimientos que tienen ellos, que lo dicen en sus comunicados. Un sentimiento primero sería de invisibilidad. Para ellos el gobierno son invisibles para el gobierno. No se sienten escuchados, no se sienten recogidos, se sienten invisibles. Y el otro sentimiento profundo es de desprotección total. Eso que habíais dicho hace poco, estabais diciendo, del reconocimiento de la impunidad, ¿no? Son 2 sentimientos, juntamente con el de la impunidad, que hace que el sufrimiento sea mayor, no se vea ningún resquicio, digamos, de mejora en esta situación. No sé si sabéis cuál es el país, digamos, con más número de asesinatos de derechos humanos de América Latina. Colombia. El segundo del mundo con más riesgo social, más riesgo, digamos, de que pueda suceder un asesinato, es Colombia. No sé si sabéis que el año pasado se ha incrementado el número de asesinatos de lideresas un 50%. Un 50%. Entonces, la situación ellos la perciben como eso que estoy diciendo, una impunidad, una invisibilidad, una falta de protección, un reconocimiento de que casi no sirve para nada lo que hacemos. Pero yo os tengo que decir que tengo aquí como 15 cartas que nos han contestado a las que hemos mandado nosotros. Algunas cartas son perfecciones.
decepcionantes porque remiten la carta a otra instancia, no asumen ninguna responsabilidad. Algunas hacen un recorrido hasta de 6 o 8 o 9 solicitudes o documentos que deberían de presentar. Como si la burocracia de rellenar 9 documentos sirviera para algo. Supongo que será para calmar su conciencia. Entonces, la situación es muy grave. Todo lo que hacemos, yo creo que tiene sentido y que va a servir, digamos, para una mejora. No sé quién era de vosotros que lo decía, que dentro de Colombia Amnistía todavía tiene, digamos, una valoración de alguien que está denunciando situaciones graves de falta de derechos humanos y que se hace con realidades, no se hace inventando. Entonces, esta comunidad, para que veáis lo que ha sufrido, han sido por 3 veces desplazados de su territorio. De 1980 para acá, la última vez han estado como 30 años fuera de su territorio. ¿Por qué? Porque les amenazan, les intimidan, van al poblado por la noche y se lían a tirar tiros al aire, cuando no les tiran a matar. Y les hacen continuas advertencias de que se larguen. Y a pesar de todo esto, ellos siguen denunciando esta situación. Hay una corporación claretiana, Norman Pérez Bello, que está más en continuo contacto con ellos y que les ha ayudado a nivel, digamos, de hacer escritos, de hacer denuncias de la situación para que se pongan remedio o contesto. Os he de decir que una carta que me suena un poco chiste, la contestación es de un policía, no sé cómo les ha llegado, y el policía dice que en nombre del coronel, comandante del puesto, me contesta una carta que ha mandado derivada a una agencia nacional de tierra. En general da una impresión de que todos los escritos, por lo menos sirve para algo. Hay gente dentro de una tal Juanita, que dentro de Congreso, de los congresistas, se ha dedicado a repartir la carta a otras instancias, derivar a otras instancias, haciendo ver que estamos mandando desde Amnistía Madrid estos escritos. Por eso yo todavía tengo un ánimo de que estas cosas sirven para algo. De muchos, digamos, que son directamente al gobierno o a Agencia Nacional de Tierras o al Ministerio del Interior, que también les ha llegado. Muchas veces lo que hacen es contestar intentando pasar la pelota a otro, diciendo que le remiten a... Y la mayoría de los casos hay que reconocer que, por ejemplo, la Fiscalía a veces o las instancias a las que se dirigen los jueces, hay jueces que contestan que tienen todo su derecho a reclamar esas tierras, pero luego tiene una palabra que dice, aún no se ha hecho nada. Una frase, aún no se ha hecho nada. Varias veces te dicen que han recibido eso, la Fiscalía ha interpretado que es un derecho reconocido, pero aún no se ha hecho nada. Cuando no, en algún caso, ponen el ejemplo de que habiendo mandado una carta a esta instancia, a la Agencia Nacional de Tierras o uno de estos, les han contestado que todavía no han iniciado el proceso, cuando esa misma semana
habían aprobado con carácter de urgencia la instalación de una empresa petrolífera en ese poblado. En fin, es un poco doble el sentimiento que tengo, ¿no? Un poco, por un lado, que me parece que es importante que nos mantengamos protestando y mandando cartas. Por otro lado, un poco decepcionante en la respuesta que hemos recibido en general. Pero yo creo que eso lo tendremos que seguir trabajando. No sé, quiero que si necesitáis que haga alguna pregunta o alguna aclaración. Si me permites, añado Sí, pues. que a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente, la gente del grupo local de Palencia tuvo la estupendísima idea de proponer a Amnistía Internacional de toda España que escribieran, porque antes solo lo hacíamos los de Villalba y los de Palencia, pero se ha lanzado la idea y la convocatoria para que mañana de toda España manden cartas. Entonces ya sabemos el efecto de Amnistía Internacional. Pueden estar actuando impunemente, pero de puertas para adentro. Amnistía Internacional, con su vela, pone foco, da luz a esas situaciones de vulneración de derechos humanos, y a los gobiernos no les gusta que desde fuera se les acuse de esto. Y muchas situaciones cambian. Entonces, bueno, nosotros confiados en esta idea es por lo que hemos venido hoy, Herminio, gracias otra vez, a contarlo aquí. Y entonces, bueno, pues eso, ahora si queréis, pues postales, las escribís, luego las recogemos nosotros para enviarlas. Y está también contado el caso, ¿no?, en esa hoja que tiene María, que está repartiendo. Y sobre todo, quizá os habéis quedado con alguna pregunta o algo que queráis decirles a David y a Luis Carlos. Y abrimos el turno de palabra para que podáis contestar. Amaya. Sí, yo quería preguntaros. Pero no sé si se te oye. Sí, ¿se me oye? ¿No? Es que a lo mejor, claro. Sí, yo quería preguntaros establecer un poco una relación más explícita entre la reivindicación de los derechos ambientales y las movilizaciones que ha habido en vuestros departamentos, ¿no?, de las que habéis formado parte, vuestras familias. Ver un poco qué reivindicaciones hay ahí por las que habéis salido a la calle, ¿no? Entiendo que tú, como defensor de los derechos humanos, y tú como ciudadano de a pie también, que apoyaba, ¿no?, esta situación y ha vivido la tragedia de tu hijo, ¿no? Pero ¿cuál es un poco el hilo conductor, ¿no?, que os ha llevado que nos ha llevado a estar aquí a todos, ¿no? También con la representación, Carmelo, ¿no?, del apoyo a la asociación Aseimpome, ¿no? O sea, esa es la pregunta. Gracias. Bueno, básicamente lo que sucede en Colombia, y para contextualizarlo pues lo más completo posible, es la situación tan terrible que se vive en Colombia en cuanto a la violación de los derechos humanos, ¿sí? ¿Y qué nos une? ¿Cuál es el hilo? Pues el hilo de que si alzas la voz, si vas en contra de lo que el sistema tiene establecido, y sí tengo conocimiento que, a las personas como David, que son defensores en el departamento de donde él viene, que es vecino de donde estoy yo, estamos a 1 hora por carretera, hay un estigma para ellos por parte del gobierno de que o son guerrilleros, ¿sí? Esa es el enrique que le ponen a las personas que vienen de donde viene David, que son guerrilleros o son comunistas, y todo por ir simplemente en contra de lo que el gobierno quiere hacer, pues a la brava, a la fuerza, contra todos nosotros. ¿Qué pasa? Cuando se presentaron el estallido social en Colombia, es que no fue solamente la juventud de Cali, la juventud de Colombia, toda la sociedad colombiana,
toda la sociedad colombiana alzó su voz en contra de ellos y hubo apoyo de sectores como la gente del departamento de donde viene David, que en su mayoría es indígena, ¿sí? Es indígena del Cauca. Es una comunidad que se ha visto demasiado reprimida también por las políticas gubernamentales. Los indígenas, las comunidades afro de Colombia sufren una vulneración total de sus derechos por parte del gobierno. Son vistos como una vulgar minoría, ¿sí? Ahora, como te decía, pues nosotros somos muy creyentes y siempre ponemos en manos de Dios muchas de las situaciones que vivimos porque es muy apremiante de ver cómo el sistema tan corrupto ha hecho que la gente pierda hasta eso, hasta las esperanzas. Entonces, ahora, esas comunidades que se han encargado de tildarlas como minoría y como comunidades guerrilleras, que es lo que dice la alta sociedad colombiana, ahora tiene una representación muy fuerte en el candidato presidencial Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial, que es la señora Francia Márquez, una señora que ha salido del departamento del Cauca, de una zona terriblemente estigmatizada como es Suárez, en su mayoría es población de descendencia afro. Entonces, esos son los hilos que han hecho que coincidamos nosotros por acá, ¿sí? La inconformidad y el deseo de que se respeten esos derechos a los cuales hemos llegado después de tantas luchas, y a que las personas, independiente de su creencia, de su color, de su idea que tengan de la vida, los derechos son los mismos para todos. En Colombia no, en Colombia, por eso, como les dije en un principio, no son derechos, son privilegios para unos pocos. No sé si respondí tu pregunta. Yo completo un poco también la respuesta, y es que efectivamente, por ejemplo, muchas de las comunidades indígenas, afro y campesinas luchan por sostener el tema del medio ambiente, ¿no? Colombia hay una biodiversidad muy grande, hay animales, hay plantas que solo se dan en Colombia, por ejemplo. Entonces, proteger estos lugares es muy importante. Entonces, hay muchos defensores del medio ambiente que lastimosamente por ser defensores del medio ambiente, como los dos compañeros que mencionaba, todos dos defensores del medio ambiente, han sido asesinados por este ejercicio. Durante la movilización, por ejemplo, se discutía que en Colombia no se pusiera en práctica el fracking, ¿no? Que es una forma de extraer petróleo, que lastimosamente, por ejemplo, hay muchos lugares donde quieren comenzar a hacer ese tipo de exploraciones, unos lugares hermosísimos. Por ejemplo, está el río de los 7 colores, que es donde es un lugar muy cercano donde es hermosísimo, pero quieren dañar ese lugar bello para sacar petróleo. ¿Que quién se beneficia? No se benefician todos los colombianos, se benefician las multinacionales petroleras que van a hacer ese ejercicio. Y el gobierno de turno. Y ahí está el ejercicio también de la minería, ¿no? O sea, hay muchos lugares dados para el tema de minería, donde también en este ejercicio de la protesta contra la reforma tributaria que permitía, digamos, o buscaba otros recursos a raíz, por ejemplo, de la explotación minero-energética, pues también estaba todas las comunidades, pues digamos, buscando que no se diera esto. Resaltar aquí también el punto del tema del problema de los cultivos de uso ilícito, que también se ve mucho, por ejemplo, en el Cauca y en Colombia, que el gobierno nacional no quiere ponerle atención, ¿no? Porque lastimosamente este gobierno está permeado por el narcotráfico. O sea, un embajador con 7 laboratorios en su finca, pues es muy diciente, y eso es lo que pasó con un embajador de este gobierno de Colombia, ¿no? Es muy diciente. Pero las comunidades vienen luchando para que este tema de los cultivos se solucione, pero no con la erradicación forzada, sino cambiando de cultivos.
Y el acuerdo de paz, por ejemplo, señalaba eso. Uno de los puntos es el tema del cambio de cultivos. Pero este gobierno vino y pidió, por ejemplo, a la Unión Europea recursos para apostarle a la paz y fue allá y se los gastó en publicidad para él. Y ahí hay documentos que muestran cómo los recursos, por ejemplo, de la Unión Europea, que es de todos ustedes, fueron allá y se los gastaron en publicidad para el presidente y armas, ¿no? Todo un tema bastante delicado que también, pues, de alguna forma atañe. Y no le apostó al tema de los acuerdos. O sea, la paz esquiva no es porque las personas que hacían parte de la insurgencia, que se acogieron al acuerdo, hayan dejado de cumplir, sino porque, por ejemplo, hoy tenemos que este año han asesinado a 21 excombatientes, aparte del número que ya dijimos de los defensores de derechos humanos. Este año han asesinado a 21 excombatientes, personas que le apostaron a la paz, que dejaron las armas y que hoy el Estado no las quiere proteger y las está permitiendo que las asesinen. Entonces aquí también hay un problema y hay recursos para eso, porque la Unión Europea dio para la protección, dio para el tema de cambiar el tema de los cultivos, pero este Estado es criminal y no quiere cambiar la realidad de los colombianos. Mira, yo quería añadir que en 2018 el grupo escolar tuvo la oportunidad de hablar con una lideresa, que me parece que era de Cauca, puede ser, Raquel Trujillo, del Valle de Cauca, que estaba protegida en Euskadi y pudo venir a Madrid a estar con nosotros. Y cuando se iba, que la llevaron Carmelo y María al aeropuerto, decía, quizás no me vuelvan ustedes a ver porque estaba amenazada de muerte. Todo él eran los derechos medioambientales, que era lo que preguntabas. Pues querían hacer un oleoducto gigantesco atravesando su territorio. Y ellos se habían constituido en lo que ellos llamaban la Guardia Indígena, que era que todos los miembros de la comunidad, chicos, chicas, personas mayores, mujeres, ancianas, con unos simples palos y lo que tenían así más a mano, muy primitivo, se ponían ahí a la puerta a no dejar pasar. El oleoducto iba a atravesar una zona de árboles milenarios maravillosos que no existen en otros lugares. Entonces eso nos lo estuvo contando y estaba amenazada de muerte y nos habló de gente como ella que habían sido asesinadas. O sea, siempre hay pues todas estas políticas extractivas y de recursos naturales que son muy ricos en vuestro país. Y no pasa solo en Colombia, lo veníamos hablando. El año pasado nos dijeron que ya no podíamos seguir defendiendo a una comunidad brasileña de guaraníes, la comunidad Apicay, que por una megaplantación de caña de azúcar los habían expulsado de su tierra, que para ellos es sagrada. Es que no es solo que cambian de parcela, no, es que ahí tienen a sus familiares enterrados, tienen su río, tienen su hábitat donde se nutren, donde cogen sus plantas medicinales. Entonces siempre hay como ambición económica que pasa de los derechos, que por cierto están reconocidos en la comunidad, en la Convención Internacional de Derechos de los Pueblos Indígenas. Entonces están muy amenazados. Fuimos también a la Carlos III, que hubo unas jornadas donde había representantes de un montón de países hispanoamericanos y hablaban todos de lo mismo, que para nuestra sociedad de bienestar se les estaba esquilmando, echando de sus territorios y matando. Por ejemplo, lastimosamente este año mataron un niño de 14 años, miembro de la Guardia Indígena en el Cauca, a principios de este año, 14 años. Por ser miembro de la Guardia Indígena y por defender también el tema del medio ambiente, fue asesinado, ¿no? Y es este año, o sea, no desde los años anteriores. Un niño de 14 años. Bueno, quiero hacerles una invitación muy respetuosamente. Creo que tienen allí donde apuntar. En YouTube hay una investigación de un periodista colombiano, se llama Gonzalo Guillén, quien ha sacado un documental, el documental es de hace algunos años, y
Y él es una persona muy respetada en Colombia porque es un periodista que investiga y llega a fondo y las conclusiones demuestran de que es muy concreto, muy preciso en lo que el señor hace. Hay un documental que se llama El río que se robaron. Entonces, los invito a que por favor cuando tengan tiempo, miren este video, este documental. Es la historia de la comunidad, de la comunidad indígena Wayuu, del departamento de La Guajira en Colombia. Son estos indígenas ancestrales que ese es su territorio. Y el gobierno colombiano, su afán de su expansión, pues, nada más que económica, porque es solamente eso para unos cuantos, llegaron a tal punto que esta comunidad ahí en su asentamiento ancestral tenían un río allí y estas multinacionales llegaron, desviaron el río. Ahora esa gente, sí, porque en La Guajira las minas son de carbón, de sal y otros minerales y son todas pues manejadas por grandes multinacionales. Esta comunidad ahora está en peligro de extinción por esta situación, ¿no? Ya el río que tenían allá al lado, ahora tienen que ir muchos kilómetros a extraer el agua que necesitan para subsistir. Entonces les hago esa invitación para que miren y se hagan una idea que así como hacen esto con las comunidades indígenas, las hacen con todo tipo de comunidad en Colombia, con los afros, con los campesinos y con la gente común. Por eso les hablaba en un principio de que cada vez menos derechos, cada vez más privilegios para la clase dirigente de Colombia. ¿Alguna otra pregunta o alguna cosa que queráis decir alguien? Hay un podcast de enero, finales de enero o principios de febrero, había que mirarlo, del programa de la cadena SER Hoy por Hoy. Sí, de enero. Era. Sí. Esta es una activista también defensora del medio y desapareció en torno al 12 o 13 de enero y se temían ya lo peor. Y así fue el día 17 de enero, apareció el cadáver de Luz Marina en el río Meta, flotando en el río Meta, porque había luchado por la defensa del medio ambiente. Y en ese programa de la cadena SER se hace, no me acuerdo a quién se entrevista ahora, y se hace un relato muy interesante que os animo a leer o a escuchar, mejor dicho. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿No? ¿Nos hemos dejado algo? ¿Nosotros? ¿No? Vale, bueno, pues otra vez muchísimas gracias por vuestra asistencia. Gracias a Herminio por acogernos aquí. Es la primera vez y volveremos, ¿no? Aunque hace mucho sol, pero hemos estado muy a gusto. Poca gente, nos hubiera gustado que hubiera habido más, pero sabemos porque os hemos visto y algunos os conocemos mucho que lo vais a difundir, que es de lo que se trata. Además, habéis visto que Diego está grabando y lo colgaremos en la Amnistía Internacional Madrid, ¿no? En YouTube. ¿Sí? Vale. Y nosotros lo difundiremos en nuestras redes del grupo escolar y del grupo local. Y bueno, que gracias, que Amnistía lo que busca siempre es mejorar el mundo, porque el mundo pensamos que puede cambiar, pero solo no va a cambiar. Y vosotros lo que habéis hecho hoy ya ayuda a cambiar el mundo. Muchísimas gracias y bueno, lo que podamos hacer para difundir y para ayudar, pues estamos listos. Os invitamos a que rellenéis algún mensaje de apoyo o de ánimo a esta comunidad, si queréis hacerlo. Hay dos tipos de tarjetas, unas que tienen ya escrito una pequeña... No me gusta ella. No me gusta. Una pequeña felicitación o ánimo,
y otras que están totalmente en blanco para que podáis poner lo que vosotros queráis. Y estas tarjetas las mandaremos al grupo de Asiencomi por correo en un paquete para que sepan que estamos junto con la pancarta, para que sepan que estamos aquí detrás del tema y que no les vamos a dejar solos. Queríamos también hacernos una fotografía de quienes queráis aparecer en ella para mandarla a esta gente, a Asiencomi, con la pancarta, y también con el acto simbólico de entrega de los de Palencia que tú nos das, David, la pancarta a nosotros. Y también tú tienes una serie de direcciones de prensa interesante para poder difundirlo allá, ¿no? En Colombia. Entonces, a quien quiera aparecer en esa foto, nos la podemos hacer ahora. Y luego os vamos a invitar, que hemos traído esas bolsas, son que tenemos ahí viandas para comer y beber, que nos han dicho que aquí siempre se acaba así y queremos estar a la altura. Pues nada, muchísimas gracias a todos y todas por estar y por dedicar vuestro tiempo a esto. Gracias.